Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar hablando sobre un tema que creo que es fundamental para el desarrollo del país, como es la visión de mediano, de largo plazo del sector eléctrico. Y por supuesto también vamos a estar hablando de lo que ocurre en el día a día y en estos tiempos también en el sector eléctrico. Y para eso, por supuesto, tenemos a tres invitados de primer nivel en este sector. Al ingeniero Luis Reyes. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros este día. Gracias, Luis, muy amable. Buenas noches a todos los televidentes. Es una oportunidad muy importante para el Consejo Nacional de Energía que nos ha invitado a esta entrevista. Roberto, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer siempre acompañarlos y tocar este tema que tanto me entusiasma. Y Julio Valdivieso en otra cancha este día, así que bienvenido también. Gracias por estar con nosotros. Luis, buenas noches, Luis, Roberto, es un placer de partir con personas que conocen del sector eléctrico. Gracias. Bueno, ingeniero, si quiere comencemos con usted. ¿Y por qué no nos da una visión de qué es lo que la CNE ha venido haciendo en materia de definir una estrategia de largo plazo? Porque muchas veces uno escucha en el país decir, lo que pasa es que en el país se ha perdido mucho tiempo en definir una estrategia de cómo cambiar la matriz energética en el país y a veces se cree que no existe esto, ¿verdad? Pero ustedes han hecho un trabajo bastante amplio en este sentido, ¿verdad? Sí, Luis, gracias. El Consejo Nacional de Energía, debo señalar, fue creado en 2007, por la Asamblea Legislativa, pero realmente comenzamos a funcionar en agosto del 2009. Y en ese momento identificamos que uno de los primeros temas que teníamos que hacer era definir una política energética nacional. Comenzamos haciendo un diagnóstico que es muy importante que todos los salvadoreños lo conozcamos. Durante muchos años, por diferentes razones, y que no vamos a discutir en estos momentos por qué, no hubo un direccionamiento energético de hacia dónde queríamos ir, sino que fue básicamente el mercado el que fue definiendo cómo iba a incrementarse la generación de la energía en nuestro país. Obviamente, eso hizo que nos fuéramos cargando en nuestra matriz energética de básicamente generadores que funcionan a partir de hidrocarburos. Quería mostrarles una gráfica, en la gráfica que ustedes van a señalar, que van a mostrar, en donde se ve claramente desde que comenzó la generación en nuestro país, como en los últimos 20, 25 años, el incremento de nuestra matriz energética ha sido fundamentalmente a partir de la generación térmica. La generación hidráulica y la generación geotérmica ha crecido en estos últimos años en muy pequeña cantidad. Entonces, ¿eso qué es lo que nos mostró? Tenemos también el siguiente gráfico, que ustedes también lo estarán mostrando, que se incrementó la generación térmica, para que tengamos una idea, se incrementó en los siguientes porcentajes. En 1983 teníamos 23% de generación térmica. En 1992 crecimos a 29%. Y en el 2011 tenemos una capacidad instalada de 47% de generación térmica. Esto nos ha llevado a la situación actual. Obviamente también esto se ha unido al tema del crecimiento del costo del petróleo. Si estos dos elementos los unimos, es lo que nos tiene precisamente en una situación bastante complicada en nuestro país. Entonces, el Consejo Nacional de Energía vimos que era necesario definir una política y dentro de esa política energética el elemento más importante fue tratar de modificar esta matriz energética. Y esa modificación de matriz energética significa que tenemos que buscar otras fuentes que no sean las tradicionales. En estos momentos tenemos básicamente tres fuentes, que son geotérmica, hidráulica y térmica. Entonces ¿hay otras fuentes? Sí, hay otras fuentes. ¿Hay unas fuentes que son más complicadas? Sí. Entonces definimos dos elementos fundamentales. En primer lugar, hicimos un análisis de prospectiva de cuál es nuestro crecimiento. Hicimos crecimientos de la economía de un valor aproximado de 4% como base,
hicimos una suposición de que podíamos llegar hasta 5% de crecimiento anual, y con eso encontramos que en el 2017, con toda la generación que tenemos y la que está entrando en estos momentos, que es segura, en el 2017 tenemos los primeros racionamientos en nuestro país de energía. Entonces, para poder evitar eso, es necesario en estos momentos hacer una contratación de nueva energía que comience a generar en el 2017. Y ese fue nuestro primer gran lineamiento, hacer una licitación de 350 megavatios en donde comience, se le den 4 años al contratante para que pueda construir su planta y comience a generar en el 2017. Esto, obviamente que tuvimos que poner ciertas características. Primero, característica, que sea generación nueva generación, no de la que ya está existente. Segundo, no se admiten participantes que generen con búnker o diésel, porque precisamente lo que queremos es modificar esa matriz energética. Eso deja prácticamente para El Salvador 3 alternativas: energía renovable, que puede ser hidráulica, geotérmica; energía proveniente de carbón, que también tiene complicaciones medioambientales; y energía proveniente de gas natural licuado. Esta es como una de las principales apuestas que estamos como gobierno tratando de impulsar. Estamos buscando que podamos entrar a este nuevo mundo del gas natural, que en Centroamérica todavía no hay ningún país, y que lo estamos peleando 3 países: Guatemala, Panamá y El Salvador. Entonces nosotros queremos entrar dentro de ese mundo de los países que pueden generar energía con gas natural licuado, pero que además nos permite utilizar ese gas natural para otros usos que son muy importantes, como por ejemplo el gas natural en los vehículos. Como entrada quisiera señalar esa primera acción. La segunda acción, que también quiero, tal vez probablemente podamos desarrollarla después, es incrementar también la energía renovable, especialmente la energía renovable no convencional. Entonces, en eso hemos hecho ya los primeros decretos que van a permitir que haya generación en pequeña escala, en un primer momento, de energía fotovoltaica, energía con biogás, energía con eólica, con viento. Entonces, estos 3 son como de los primeros componentes que vamos a poner. Pero además, dentro de esta licitación de 350 megavatios, vamos a incluir también un componente grande, entre 50 y 100 megavatios, de energía renovable no convencional, que esto también tiene sus limitaciones técnicas, pero que estamos analizándolas para poder definir en qué porcentaje lo podemos generar. Roberto, ustedes han venido trabajando por años, y tú en particular pues venís del área de producción al área de distribución de energía eléctrica. Conoces ambos mercados, digamos así, ambas partes, y han estado manejando ustedes la licitación como del sur de 350 megas. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que ha ocurrido con la licitación en la primera etapa y ahora en la segunda etapa en la que se encuentran? Bien, esta licitación, como decía Luis anteriormente, es producto de un mandato de la Ley General de Electricidad, en la cual se requiere que las empresas distribuidoras, todas las empresas distribuidoras, tengamos un porcentaje mínimo, inicialmente del 70% y posteriormente del 80% de toda nuestra demanda, bajo contratos que sean otorgados bajo una licitación pública para diferentes oferentes que puedan participar en este proceso, con las limitaciones que había mencionado Luis anteriormente en cuanto al tipo de plantas, que sean plantas nuevas, y el combustible. En estas licitaciones se han hecho para 2 tipos: una para contratos de corto plazo, que van, digamos, de 1 a 5 años, y luego esta licitación, que es la primera en que se va a otorgar contratos para largo plazo, en este caso 15 años. Obviamente, este tipo de contrato está destinado a ser un atractivo
para nuevos generadores que quieran instalar plantas en este país. Y por lo tanto, darle una certeza de largo plazo para recuperar su inversión. En esta ocasión, digamos, producto del acuerdo entre las distribuidoras, se decidió que Del Sur liderara la licitación en nombre de todas las distribuidoras. Y por eso desde diciembre del 2010 comenzamos a hacer este proceso en el cual nos reunimos los equipos de trabajo de las distribuidoras, proponemos los términos de referencia para esta licitación, los cuales en todo momento son aprobados por CIGET, que es el encargado de verificar el cumplimiento de esta normativa, de este mandato de ley. Básico para todo esto son los fundamentos de la política energética que el Consejo Nacional de Energía ha emitido. Bien, durante el año 2011 hicimos todo el proceso de sacar los términos de licitación, hicimos lo que se llama unas visitas de promoción de esta licitación a nivel internacional. Se recibieron 11 participantes que adquirieron los documentos de licitación y mostraron un interés por participar. Luego, después de que pasó el proceso de verificar cuáles eran las credenciales técnicas que mostraban, como para poder ver si estas empresas tenían la capacidad técnica y financiera para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo, que estamos hablando de 350 megavatios, quedamos en que se les permitió a 3 de las empresas participantes poder presentar oferta técnica y económica. Lamentablemente al final solo tuvimos una de las ofertas, una de las empresas presentó oferta. Esta fue una propuesta de una planta basada en carbón por 350 megavatios, en donde el participante, que era una empresa de capital hondureño, proponía pues poner esta planta de carbón en la Unión, hacer las obras de transmisión para conectarlo a la red y operarla durante 15 años. Llegado este momento, la normativa lo que decía era que el precio que ofertaban esta empresa tenía que contrastarse, o cualquiera de las que presentaran, contrastarse contra un precio techo que había definido CIGET y que hasta esa ocasión, el día de la apertura de ofertas, se mantenía oculto, lo tenía únicamente a conocimiento de CIGET. Cuando el representante de CIGET leyó al público el precio, resultó que el techo de CIGET estaba por debajo del precio ofertado por la empresa participante. Siendo así las cosas, como líderes del proceso no tuvimos más remedio que acatar lo que dice la normativa y declarar el proceso desierto. Bien, eso fue, digamos, en abril de este año, nos supuso digamos, un gran atraso en el proceso porque tuvimos que comenzar de nuevo. Eso es lo que ordena la ley. Pero lo que hemos, digamos, recuperado de esa experiencia es la retroalimentación que nos han dado los participantes, el conocimiento que hemos tenido de que algunos de los puntos específicos de la licitación resultaban bastante onerosos o limitantes para que participantes pudieran acceder. Y esto nos está permitiendo que nosotros estamos enriqueciendo el documento de licitación, tomando en cuenta todas estas observaciones. Tal vez quedémonos ahí un segundito para que nos contes ahora la segunda etapa después de estos comerciales y dejamos a la gente esperando. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.